cuadros parecidos a vasculitis. Otros cuadros como por ejemplo SARS-CoV, ¿no? Que ha sido descrito, ¿no? Que puede originar de vasculitis, y en la pandemia se ha visto algunos casos de esto. Y malignidades, ¿no? Como por ejemplo el linfoma, ¿no? Que puede originar vasculitis, ¿no? Por eso son grandes simuladoras porque pueden simular cualquier enfermedad, ¿no? Las enfermedades autoinmunes sistémicas como el lupus también pueden generar vasculitis, ¿no? El artritis reumatoide, los Sjögren, por ejemplo, pueden originar vasculitis, ¿no? Y otras enfermedades autoinmunes organoespecíficas, por ejemplo, CBP puede tener manifestaciones de vasculitis también dentro de su evolución. Y, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal como colitis ulcerativa o, por ejemplo, la enfermedad de Crohn también pueden, obviamente, originar cuadros de vasculitis. Existen otras, como por ejemplo, medicaciones que también se asocian a la vasculitis, como clotrimazolo, diácidas, penicilinas, que son las más frecuentes, etc. Y en algunos otros casos, ¿no? Por ejemplo, los hongos, ¿no? Que también están metidos. Algunas manifestaciones y secuelas clínicas. Cada vasculitis tiene una particularidad característica importante que la hace pues, especial, ¿no? Entonces, el objetivo de la clase no es que ustedes sean expertos en vasculitis, sino es que identifiquen qué características las hace especial a cada vasculitis y poder identificar, ¿no? Al momento de evaluar al paciente. La historia debe ser completa y prolija, siempre, ¿no? El examen físico debe ser completo y siempre debemos estar considerando si estamos frente a características sistémicas. ¿Por qué? Porque son enfermedades que afectan múltiples órganos. Algunos tests complementarios que se pueden ayudar, como por ejemplo la velocidad de sedimentación alta, por ejemplo, es criterio de clasificación para un cuadro que se llama arteritis de las células gigantes, ¿no? O arteritis de la temporal. Las PCRs altas también pueden estar en cualquier vasculitis. Eosinofilia es parte de los criterios de clasificación para síndrome de Charles-Strauss, por ejemplo, etc. Bien, vamos a comenzar con el tema de vasculitis de vaso grande. Entonces, aquí nosotros tenemos dos vasculitis, ¿no? La gigantes, ¿no? Y la de Takayasu. Entonces, pongan atención aquí, la primera gran diferencia entre estas dos es la edad. La edad es un marcador, podemos decir, importante de diferencia entre estas dos. Tanto es así que la vasculitis de las células gigantes o arteritis de la temporal es una enfermedad exclusiva del adulto mayor, ¿ya? O sea, o de adultos de más de 50 años, ¿no? Entonces es una enfermedad de viejos, en realidad, a diferencia de Takayasu que empieza en jóvenes, ¿no? Ahora, la arteritis de la gigante compromete también, o sea, puede asociar a un cuadro que se llama polimialgia reumática, ¿no? Que es un cuadro doloroso de la cintura escapular y cintura pelviana con inflamación, ¿no? Periarticular, incluso perpendicular, etc., ¿no? Es un cuadro que se asocia con. Se caracterizan ambas entidades por estas cosas, ¿no? Pueden dar síntomas constitucionales, fiebres, alteraciones de los pulsos, presiones y claudicación de miembros. Sin embargo, si hay una característica de la arteritis de las células gigantes o temporales, es que ocasiona principalmente compromiso de arterias craneales, ¿no? Y ocasiona dolor de cabeza, claudicación mandibular, pérdida visual, que a veces puede ser muy severa y dejar ciego, anormalidades en el pulso temporal e inusual dolor craneal. Por otro lado, Takayasu, por ejemplo, origina artralgias. Acá hay un síntoma que es la carotidinia, un dolor a nivel de la carótida. Hipertensión cuando compromete la arteria renal, o sea, cuando compromete la arteria renal genera hipertensión renovascular, y eso obviamente nos saca un poco de cuadro, ¿no? Porque usualmente estas entidades se caracterizan porque ocasionan estenosis de las glándulas renales y por lo tanto generalmente van a encontrar presiones sanguíneas anormales, ¿no? Bajas. Tanto es así que a la Takayasu le dicen la enfermedad sin pulso, por ejemplo. Pero hay una excepción, y es cuando hay compromiso de la arteria renal. Cuando hay compromiso de la arteria renal no causa hipotensión, sino hipertensión. El otro punto es las anginas, vértigo, síncope, dolor y hemólisis. Esto también es una manifestación, ¿no? Que es el pioderma gangrenoso, que está asociado a Takayasu, por ejemplo. Y esto, por ejemplo, es la aorta con una inflamación a nivel del callado, que es típico de una aortitis, ¿no?
corporal está dolorosa, intocable, dura. Otro punto son las estenosis que pueden encontrar, por ejemplo, en los autogramas, por ejemplo, ¿no? Arteriogramas, ¿no? Y esto es un caso pues, que ha ocasionado, o sea, viene por anaurosis, ¿no? Y cuando se le hace fondo de ojos se ve pues esta palidez, ¿no? Cuando se le hace un test de fluoresceína, ¿no? Lo que se observa es pues, que todo esto que ven de blanco es lo que pinta, ¿no? O sea, por ahí el flujo sanguíneo está adecuado, pero todo esto negro es que ya se esteriza, no pasa sin nada. Realmente esto es un desastre, porque hay pacientes, ¿no? Que los cuadros vasculares pueden ser muy súbitos, estar tranquilo, por ejemplo, y de un momento al otro sienten un dolor en la cabeza, una molestia y dejan de ver. Entonces la familia lo lleva a la emergencia y la emergencia en vez de ayudar empeora, ¿no? Porque ¿qué dicen? ¿No? Que como está como la presión bien y todo está bien, no es emergencia, ¿no? Entonces, a veces esos criterios de realidad de emergencia están mal hechos, ¿no? Porque en realidad una emergencia como tal es cualquier cuadro abrupto, agudo, que puede comprometerte y alterarte no solamente tu mortalidad, ¿no? Sino también tu vida ocupacional. O sea, perder la visión de un momento al otro es algo muy grave, ya de por sí quedas ya secuelado. Entonces, eso es una emergencia, que actúa rápido. Bueno, en fin, y aquí nosotros observamos también una alteración del calibre con estenosis, que es obviamente presente en un paciente con arteritis, ¿no? Las vasculitis de vaso mediano son dos, Kawasaki y poliarteritis nodosa, y ambas entidades se clasifican por fiebre. Ahora, ¿tienen distinciones? Sí, Kawasaki es una enfermedad exclusivamente también del niño, ¿no? O sea, de hecho, Kawasaki probablemente lo van a revisar si tienen la oportunidad, ¿no? En el capítulo de pediatría, ¿no? Lo van a hacer pediatría, ¿no? Tal vez, no sé si van a incluir ese tema de enfermedad de Kawasaki. Ya, Kawasaki es un tipo de vasculitis que tiene una predilección por afectar, incluso tiene un tipo de síndrome, que es un síndrome linfadenopático ocular multicutáneo, ¿no? Es pregunta de examen a veces del ENAM, ¿no? Paciente chiquito, ¿no? De unos 5 añitos, que viene por un cuadro de úlceras en la boca, ¿no? Linfadenopatías, inyección conjuntival, ¿no? Esto, con fiebre, etcétera. ¿Qué va a sospechar? Entonces, es Kawasaki, ¿no? Ahora, Kawasaki tiene una predilección por dañar el corazón, porque causa aneurisma del cardíaco y los chicos infartos, ¿no? También la artritis, compromiso vascular, es una enfermedad bastante grave, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, inmunoglobulina, en el caso pediátrico está consignado ya por temas ya de estrategia o de programa para este tipo de enfermedad. La otra, uso de inmunoglobulina justamente para Guillain-Barré. Pero otro uso que le da, por ejemplo, en nuestro país a inmunoglobulina, que está obviamente en el programa, en el estado y todo, es justamente Kawasaki. Ahora, otro punto también importante es que la diferencia, por ejemplo, con poliarteritis nodosa es que soy es más de adultos también y da más síntomas sistémicos, ¿no? O sea, mientras que esto, por lo general, afecta más, o sea, simula ser como un cuadro respiratorio, gripal, ¿no? Infeccioso. Esto de acá es más sistémico. De hecho, a veces se confunde mucho entre poliarteritis nodosa y vasculitis de vaso pequeño. Se confunde, ¿no? Entonces se pueden parecer. Incluso antiguamente se decía que estas eran las populares vasculitis ANCA negativa. Cosa que ya se ha desterrado, ¿no? ¿Por qué? Porque actualmente ya se sabe que esto es una entidad por sí sola, ¿no? Diferente de las vasculitis de vaso pequeño ANCA negativa. Ahorita les voy a explicar eso. Y entonces compromete múltiples órganos. Le compromete piel, riñones, nervios periféricos, articulaciones y el aparato cardiovascular. Entonces, yo voy a hablar más de poliarteritis nodosa, porque obviamente estamos en el capítulo de reumas en adultos, entonces ya cuando van a llevar seguro autoinmunidades en niños, lo van a ver, ¿no? Pero acá hay un punto importante, ¿no? Vean que estas lesiones en la piel, ¿no? Que tiene un marmoleado, pero que no es tan, o sea, no es tan simétrico, ¿no?
en esto, ni tampoco da anillos tan cerrados como una red, ¿no? Este tipo de compromiso dérmico se llama livedo racemoso. Y cuando uno observa esto, ya de arranque eso es por el arteritis nodosa, ¿no? O sea, debe buscarse por el arteritis nodosa. Que es diferente del livedo reticular, que lo vamos a ver en síndrome antifosfolípido, que tiene otro tipo de característica, es mucho, incluso es una red más fina, ¿no? Esto parece una red gruesa, ¿no? Parece como si no estaría bien dibujado, ¿no? Bien, también te puede necrosar el dedo, incluso eso obviamente también ingresa dentro del síndrome del dedo azul, así es como se llama, ¿no? El Blue Finger Syndrome, ¿no? Y también hay síndrome del dedo gordo azul, ¿no? Que es del pie, ¿no? Bueno, en fin, cualquiera de esas entidades son producto ya sea de embolizaciones, de aglutinaciones, o en algunos casos también son producto de vasoespasmos o de vasculitis. Entonces se isquemiza y se necrosa. Otro, por ejemplo, enfermedad también clara, ¿no? Que se presenta es justamente esto, ¿no? Esto que les dije que era un riñón, ¿no? Acá es vaso grande, ¿y qué serían estos? Vasos medianos. ¿Qué es esto, bonito? Es un aneurisma. Entonces, esto es un arteriograma en una arteria renal y ven que hay aneurismas en las ramas interlobales, ¿no? Entonces, eso de hecho es también vasculitis de vaso mediano. Y esto es un caso de un paciente adulto mayor que viene con un abdomen agudo, ¿no? Le hacen una ortografía en las mesentéricas y ven que el contraste viene y ya no pasa. Eso significa que hay una estenosis, ¿no? Y cuando lo hacen, evalúan las vísceras en SOPE, que ya está con necrosis y hemorragia. O sea, eso es un infarto mesentérico, ¿no? Producto obviamente de una vasculitis de vaso mediano. Bien, pasemos a la vasculitis de vaso pequeño. Acá quiero que me pongan atención porque tal vez de lo que van a poder observar cuando estén alguna vez de internos, incluso de residentes, son estas. ¿Ya? Las otras vasculitis son más raras, ¿eh? Takayas, Janssen son entidades raras. Yo he observado, he tenido la oportunidad de ver casos, pero comparado a estos de acá, esto resulta ser un poco más frecuente comparado a estos, ¿no? Ya, cuando nosotros decimos vasculitis de vaso pequeño, hemos dicho inmunocomplejos, pausinmunes, y acá he puesto ANCA positivo o ANCA negativo, ¿ya? Que un paciente sea ANCA negativo no excluye el diagnóstico de vasculitis de vaso pequeño, ¿no? Eso también es un error, ¿no? De gente que obviamente no conoce el caso, ¿no? Que piensa que si es ANCA negativo no es así. Eso es un disparate, ¿no? El ANCA solamente es un marcador. Entonces, si es un ANCA positivo te refuerza, ¿no? Si es un ANCA negativo no te excluye. Sin embargo, lo que va a marcar el diagnóstico, ¿cuál es? La biopsia. Si tú tienes una biopsia, y en la biopsia tienes una vasculitis de vaso pequeño y tienes las características clínicas de una vasculitis, entonces el diagnóstico ¿qué es? Una vasculitis de vaso pequeño. Así el ANCA sea negativo. Y me falta acá añadir anti-MBG, que es tu paso que compromete exclusivamente capilares, ¿ya? Dentro de las pausinmunes ya saben, ¿no? Que son estas entidades, Wegener, Charles-Strauss o colitis microscópica. Y quiero que acá me hagan caso porque las granulomatosis, o sea, este Wegener puede ser ANCA positivo o ANCA negativo. El Charles-Strauss puede ser ANCA positivo o ANCA negativo. Y la poliangitis microscópica puede ser ANCA positivo o ANCA negativo. ¿Se entiende, no? Y puede haber fenómenos de seroconversión, por ejemplo. O sea, significa que puede ser primero seronegativo y después de un par de meses se convierte a seropositivo. ¿Cierto? Por eso les digo que no se fíen mucho del ANCA, porque el ANCA, digan, es ANCA positivo, decimos, bueno, si es ANCA positivo, me ayuda bastante, pero si es ANCA negativo, no te descarta, no te descarta. Después tenemos las inmunocomplejos, que son antígenos anticuerpos, ¿no? Y tenemos acá vasculitis crioglobulinémica, las crioglobulinas, que todavía no han hecho hematología, pero hay algunas cosas que deben aprender, es que las crioglobulinas son un conjunto de anticuerpos que precipitan por debajo de 37 grados, ¿no? Entonces, tienen
predilección por precipitar en el frío, ¿no? Y curiosamente, cuando este tipo de autoanticuerpos pueden tener múltiples manifestaciones, ¿no? Una de ese grupo de manifestaciones es justamente vasculitis pleurológica. Entonces tiene que tener las características de vasculitis para recién decir que esas crioglobulinas, ¿no?, son las causantes, ¿no? Existen múltiples manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, existe enfermedad por crioglobulinas frías primarias. Nosotros tenemos un caso, ¿no?, con la doctora que me manda, un paciente ultra raro. Creo que ese es el caso más raro que tengo, porque si Charles Strauss era 1 en 1 millón, ese debe ser 1 en 10 millones, porque eso es rarazo, ¿verdad? Solamente está descrito en poblaciones de Noruega, etc. Pero nosotros hemos hecho todo el estudio, incluso hemos mandado muestras a Guinea, etc. Y solo queda esa posibilidad. Lamentablemente va a perder los dedos, ¿no?, porque se necrosaron. Así como el dedito de la arteritis nodosa, ese paciente también tiene, pero tiene 3 dedos. Ese debe ser el más raro. Vasculitis IgA es Heno-Schönlein, ¿no? También es una entidad que está presente en los niños, pero a veces la medicina te demuestra cosas raras, ¿no? Por ejemplo, uno de mis alumnos que era residente del neoplásico me presentó un caso que había sido evaluado allá en el hospital de Santa Rosa, porque él estaba yendo a hacer medicina interna como parte de sus rotaciones, y hubo un paciente varón de 52 años que viene con púrpura, diarreas, ¿no?, y daño renal, ¿no? Entonces le hacen biopsia renal y encuentran los signos de vasculitis IgA. Entonces un Heno-Schönlein en un paciente de 52 años, rarazo, ¿no? Entonces yo hasta ese momento yo tenía la concepción de que Heno-Schönlein era una entidad más de niños, jóvenes, porque realmente también la edad máxima que he observado es de un paciente de 25 años. Pero ya cuando me mostraron ese caso de 52, realmente ya me conozco, entonces puede haber cualquier. Antiseptum urticariforme, ¿no?, que es otro tipo de vasculitis, ¿no?, que genera esos cuadros de urticarias, ¿no?, que son urticarias cafés, ¿no? Entonces, y esto es lo que quiero que graben, porque esto es muy importante. Si bien todas las entidades de vasculitis pueden dar estos síntomas constitucionales y fiebre, si hay algo que identifica la vasculitis de vasos pequeños son estas cosas. 1. La púrpura palpable. La púrpura palpable es una característica que, si ustedes lo observan en un paciente, de hecho eso ya es vasculitis de vasos pequeños. Ya si eso será pauciinmune, ANCA o inmunocomplejos, eso es ya chamba de diagnóstico. Pero si ustedes, por ejemplo, ven púrpura palpable, ya eso es vasculitis de vasos pequeños. Eso ya no hay duda. Segundo, si ustedes, por ejemplo, observan un paciente con nefrítico, por ejemplo, hematuria, proteinuria, o sea, que tenga una globulonefritis, eso también debe llevarles a buscar vasculitis, sí o sí, ¿ya? Otro punto también es hemoptisis, ¿no? Ya he hecho nefro, todavía no, he hecho nefro ya. De las globulonefritis, las que tienen perfil nefrítico justamente son las globulopatías membranoproliferativas. Y por esa razón es que esas entidades deben ir también a la búsqueda de las vasculitis, sí o sí, ¿ya? Bueno, en ese caso, por ejemplo, llamo a cruzado y de frente biopsiamos el riñón, porque esto obviamente tiene que ir a descarte. El otro punto también importante es si el paciente hace hemoptisis, ¿no?, y tiene una placa anómala, ¿no?, que sugiera hemorragia alveolar. Entonces, eso es otra entidad que nos dice que es vasculitis, ¿no? De hecho, en hemorragia alveolar, el paciente tiene capilaritis, ¿no? La Budd-Pastor, por ejemplo, tiene que ocasionar más hemorragia alveolar, pero poliangitis microtópica Wegener también da hemorragia alveolar, lupus también puede dar hemorragia alveolar difusa, ¿no? Pero es ¿por qué? Porque ya está haciendo vasculitis de vaso pequeño. ¿Se entiende, no? El otro punto es la parestesia y la debilidad. Esto es igual a mononeuritis múltiple. Entonces, mononeuritis múltiple es igual a vasculitis de vaso pequeño. Es un equivalente. Y aquí les presento otro, el ojo, escleritis. Este daño que ustedes observan acá, ¿no?, es un escleritis. Nosotros tuvimos un caso de una paciente que, bueno, lamentablemente falleció, pero
mi persona lo vio solamente 3 veces y varios otros lo vieron más de 20 días con un diagnóstico que pensaban que era tifoidea, ¿no? Entonces yo cuando lo veo este ojo con este escleritis dije, esto es vasculitis. Y se le pidió el ANCA y salió positivo, pero se llegó muy tarde porque la paciente hizo eso, que se llama hemorragia alveolar y falleció. En UCI ya no se pudo tratar. La familia hizo un problema, empezaban a buscar culpables. Bueno, yo solo pasé 2 veces visita, ¿no? Y hay gente que pasó más de 20 días visita, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que ocasiona? Vean esto, ¿no? Que es un cuadro de consolidado bilateral, ¿no? Que esto puede estar presente en Wegener, en poliangitis microscópica, ¿ya? Hay una cosa que también a veces me incomoda porque mencionan de que todas las vasculitis dan síndrome de pulmón riñón y eso también es un mito, ¿no? No todas las vasculitis. Si ustedes, por ejemplo, tienen un paciente que empieza a hacer un pulmón riñón, eso sí dice que puede ser vasculitis. Pero decir que si no tiene pulmón riñón no es vasculitis, pues eso es una ignorancia, ¿no? Es total, ¿no? Y es que Wegener y poliangitis microscópica pueden tener hasta más de 20 tipos de manifestaciones en el pulmón, ¿ya? Wegener en especial es la gran simuladora de todo, ¿no? Es la reina. Puede simular tumor, tuberculosis, puede simular, por ejemplo, neumonías, ¿no? O sea, les puede simular cualquier cosa. O sea, hay que tener bastante cuidado al momento de examinar a un paciente, sobre todo cuando no está clara la causa, ¿no? Y siempre hay que tener en el diagnóstico diferencial Wegener, ¿no? ¿Esto qué es? Úrpura palpable. ¿Y eso qué es igual? Vasculitis de vasos pequeños. Esto es una hemorragia alveolar, tiene un patrón de mariposa característico, que a veces se confunde con edema de pulmón, pero la hemorragia también tiene sus características. Esto de acá, podrían pensar que eso es un tumor de ojo, ¿no? Ya, pero eso es una granulomatosis de Wegener, ¿no? Que da pseudotumor óptico. Y acá viene la gran lección, ¿no? Y es que Wegener puede dar pseudotumores. La otra enfermedad que también da pseudotumores, que es autoinmune, es enfermedad relacionada a inmunoglobulina G4, IgG4, ¿no? Entonces, se le hace la biopsia y sale vasculitis de Wegener, ¿no? Con ANCA positivo, ¿no? ¿Esto qué es? Un sedimento de orina. ¿Y qué ven estas celulitas con forma estrellada? ¿Saben? ¿Cómo se llama eso? Nefro. Crenocitos. El problema, chicos, que ustedes cuando rotan no aprenden lo más importante. Porque están en otras cosas. Lo más importante no aprenden. Esto es básico, ¿no? Esto es creno. Un crenocito de más de 20% o 25% con acantos de más de 5%, eso es igual a glomerulonefritis, ¿no? ¿Y qué les dije? Que una glomerulonefritis, ¿qué es? Hay que buscar, ¿qué? Vasculitis, ¿ya? Bien, y esto es la histopatología donde debe decidir los semáticos, ¿no? Tapando los túbulos, etc. Bueno, el diagnóstico requiere, se utilizan los criterios de clasificación, y bueno, ya a mis alumnos les he explicado que los criterios de clasificación son para clasificar, más no para diagnosticar, ¿no? Pueden ser un apoyo, más no deben definir el juicio clínico del médico. ¿Por qué? Porque los diagnósticos son más que solo criterios. Y de hecho, el juicio clínico es lo que manda. Puede ser que tu paciente no cumpla todo, ¿no? Y sin embargo es por la enfermedad, porque has excluido otros posibles causales, ¿no? Y otra frase que deben también llevarse es que las vasculitis son grandes y minimizadoras. Sobre todo Wegener puede simular cualquier enfermedad. Estos son todos los diagnósticos diferenciales de vasculitis, de vaso pequeño y algunos de vaso grande. Obviamente el médico tiene que ser todo, poder discriminar, ¿no? Desde que está, ¿no? Entonces, debe saber todo esto, ¿no? Por ejemplo, uno de esos casos es endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa, que me imagino que han hecho en cardiología, ¿no? Dentro de sus manifestaciones sistémicas puede dar fenómenos autoinmunes, ¿no? Vasculíticos, tanto a nivel renal como a nivel ocular, ¿no? Entonces, puede parecer también una vasculitis, pero tiene que auscultar bien, ¿no? Ver si hay correspondencia con la fiebre, por ejemplo. Si hay soplo, ya eso de arranque tiene que ir a ecocardio para ver
si es una vasculitis infecciosa, ¿no? Lo otro, por ejemplo, es púrpura trombocitopénica trombótica, ¿no? Que es producida, por ejemplo, por la disminución de la AMAS13, ¿no? Que es un tipo de regulador del clivaje del factor de von Willebrand, ¿no? Puede ocasionar púrpura, ¿no? Puede ocasionar trombocitopenia y anemia hemolítica neutropática, ¿no? Es un cuadro bastante severo, daña ojo, puede dañar riñón, ¿no? Esto ocasiona púrpura, anemia, bastante severo. Los pacientes no van bien, ¿no? Necesitan un tratamiento de emergencia, puede parecer incluso vasculitis, ¿no? En algunos puntos, ¿no? Etc. El manejo, ¿no? De hecho, en vasculitis, ¿no? El manejo es corticoterapia, que puede ir desde pulsos a altas dosis, ¿no? Pulso generalmente en vasos pequeños, cuando tienen fenómenos sistémicos, compromiso renal o compromiso pulmonar o cualquiera de los compromisos que le he descrito, va al tratamiento de pulsos, ¿no? Son altas dosis, ¿no? De corticoides que van desde 250 hasta 1 gramo. Habitualmente en esta entidad sí se utilizan dosis altas de 500 a 1 gramo, por ejemplo, ya en dosis de pulso, y por un periodo de aproximadamente 3 a 5 días. En general, el promedio es 3 días. Las altas dosis, 1 miligramo por kilo, en general en Takayasu o en vasculitis de la gigante se utilizan más comúnmente, ¿ya? Pero en vasos pequeños, por ejemplo, en vasos medianos se utilizan pulsos, ¿ya? Estomoprazol siempre se asocia con medicamentos no biológicos, que son los DMARDs. Ya han hecho la clase de artritis reumatoide, ya me imagino que esto ya sale, ¿no? Fármacos modificadores de enfermedades, ¿no? Que sí son medicamentos, ¿no? Que ayudan a la inmunosupresión y también ahorran corticoides, porque no todo va a ser corticoides siempre, ¿no? Obviamente esto origina muchos efectos adversos, osteoporosis, hiperglicemia, fracturas, etc. Y no puede estar por mucho tiempo, entonces esto tiene que obviamente estar por el menor tiempo posible, ¿no? Aquí dentro de los DMARDs tenemos micofenolato, metotrexate, azathioprina y ciclofosfamida. En vasculitis de vaso pequeño, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, a través de varios estudios, por ejemplo, que se ha hecho, que tanto ciclofosfamida como rituximab son eficaces en el manejo de este tipo de vasculitis de vaso pequeño, ¿no? Sin embargo, siempre hay superioridad por parte de los biológicos, en este caso rituximab. ¿Qué es el rituximab? El rituximab es un anticuerpo anti-CD20, ¿no? Y como verán, ¿quiénes producen los anticuerpos? Producen los linfocitos tipo B, ¿ya? Eso también lo van a volver a ver en hematología cuando hagan las clases de linfocitos, hemograma y linfomas, ¿no? Porque ahí también se ve mucho el linfocito. Entonces el linfocito B es como un Pokémon, ¿no? Que va evolucionando, ¿no? Empieza como linfoblasto, linfocito inactivo, linfocito activo y plasmocel, ¿no? La plasmacel es como que la célula definitiva, ¿no? La que produce los anticuerpos específicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el rituximab? Lo inhibe, ¿no? Entonces, depleta toda la población de linfocitos B, ¿no? Ya no producen anticuerpos y esos anticuerpos ya no dañan al cuerpo, ¿no? Entonces, actualmente es eso, ciclofosfamida, lo que ni tenemos en el hospital, o sea que y rituximab tenemos y se ha utilizado en algunos pacientes, pero ahora hay todo un problema de restricción que estamos en una vergüenza. Entonces, al menos mis pacientes, como por ejemplo la poliangitis microscópica, ha ido rituximab y ha ido bien, ¿no? O sea, al menos el riñón está bien, ¿no? Y lo demás se puede utilizar, pero ya más para la fase de mantenimiento, no tanto para la inducción. Entonces, ustedes dirán, doctor, ¿qué es inducción y qué es mantenimiento? La fase inicial del tratamiento se llama inducción. El objetivo de la inducción es que la enfermedad remita, o sea, que las características clínicas, laboratoriales reduzcan, ¿no? Y el paciente mejore, ¿no? Una vez que se alcanza ese objetivo, recién pasamos a la fase de revisión y mantenimiento, ¿no? Y por lo tanto, en ese momento, por ejemplo, cuando ya se alcanza eso, ¿no? Ya se pueden utilizar medicamentos, por ejemplo, vía oral para el control de la enfermedad, ¿no? Antes de eso, durante la fase de inducción, se prefiere lo venoso, ya sea ciclofosfamida, ¿no? O ya sea rituximab, ¿no? En el caso de manejos biológicos. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
gota. La gota, bueno, ya deben saber que la gota es una enfermedad articular en el que existe un depósito de cristales de ácido úrico, en el cual puede haber periodos de crisis o ataques de gota o periodos de crisis asintomáticos. Aquí nosotros sabemos que si un paciente, por ejemplo, está normoglicémico puede no tener enfermedad, pero la hiperuricemia en los pacientes, ¿no? Si bien los gotosos tienen hiperuricemia, o sea, eso es algo sine qua non, o sea, algo que debe estar, no es una condición suficiente para originar gota, ¿ya? Porque hay pacientes que pueden tener hiperuricemia y no tener gota, ¿no? Entonces, doctor, sería, ¿por qué entonces se produce la gota? Esto ha sido estudiado y se han encontrado varios factores o posibles causas, ¿no? Por ejemplo, algunos factores genéticos, ¿no?, que pueden estar influyendo, ya sean transportadores durados, etc. Por ejemplo, factores ambientales, la dieta y el índice de masa corporal, por ejemplo, o sea, se han dado cuenta que la gota es una enfermedad de gorditos, por ejemplo, ¿no? Alteraciones de la función renal, ¿no? O sea, un paciente, por ejemplo, que tenga alteración de la función renal, de hecho, ese paciente puede terminar gotoso también, ¿no? Ya que el ácido úrico se depura a través del riñón. Cuando el riñón declina, la hiperuricemia aumenta, ¿no? El otro punto también es la edad, o más viejo, más riesgo. Varón, de hecho, esta es una de las enfermedades que afectan definitivamente más a varón. La otra es las espondiloartropatías hereditarias. Eso también afecta más a varón. Han hecho ya espondiloartritis. ¿No? Que va a ser la siguiente clase, ¿no?, con la otra. Y estadios, medicaciones, por ejemplo, los diuréticos pueden favorecer también a gota, ¿no? Por eso es que a los gotosos, que todavía sufren del corazón, tienen falla cardíaca, hay que tener cuidado al momento de manejarlos, ¿no? Tratar de usar otros tipos de medicamentos para mejorarlos, porque por ejemplo las tiácidas o la furosemida pueden empeorar, por ejemplo, la hiperuricemia, ¿no? Los estados de alto recambio celular, ¿no? Por ejemplo, si de por sí el paciente no puede no saberlo, pero puede tener, por ejemplo, un estado de linfoma o cáncer, de hecho eso se puede caracterizar por hiperuricemia, ¿no? Por eso una hiperuricemia en un paciente debe siempre ser investigada, o sea, no hay que dejarlo como que una curiosidad bioquímica, ¿no? Le tomas una muestra, ya tienes hiperuricemia, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué tiene hiperuricemia, ¿no? Entonces, hay varios pacientes que tienen hiperuricemia no tanto por estas cosas, sino porque ya tenían larvado un linfoma. Y entonces, ya cuando el linfoma alcanza un punto crítico, o sea, empieza a manifestarse clínicamente, ya obviamente va a dar pues, síntomas cosas que todos conocen, ¿no? Pero habitualmente el primer síntoma o signo que va a dar es hiperuricemia. Ese dato también hay que tenerlo presente, ¿ya? Entonces, la hiperuricemia, ¿no?, todavía puede ser asintomática, pero cuando la hiperuricemia se torna sintomática es porque ha habido una reducción de la solubilidad del urato y ha habido un incremento en la nucleación de los cristales de ácido úrico y crecimiento de los cristales. Se depositan y en general, bueno, esto lo van a ver en todos los textos, etc. La podagra es una manifestación clásica de gota, ¿no?, que es la afección de la articulación metatarsofalángica, la primera, ¿no?, justamente la que va hacia el dedo gordo, ¿no? El pie, ¿no? Entonces, esto obviamente ocasiona una inflamación a este nivel, ¿no?, y el paciente viene con un ataque de dolor en esta zona, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son las características clínicas, ¿no?, del ataque de gota, que son importantes y que no deben ser de memoria, ¿no es cierto?, ¿no? Y que lo que pasa, normalmente estos ataques a veces pueden ceder con medicaciones, por ejemplo, un AINE, una Proxeno, etc. El paciente va, ¿no?, a la farmacia y le dice, no, me duele mi pie. Él no, ni siquiera sabe que es gotoso, ¿no? Él dice, me duele, ¿no?, de un momento a otro. Va a la farmacia y la farmacia le dice, no te preocupes, ¿no?, puedes tomarte esto, ¿no? Y generalmente lo que recomiendan son AINE. Entonces el AINE va, le calma el dolor.
de nuevo regresa y el dolor tal vez después de haber comido un pescado, mariscos, etc. Y le vuelve a la farmacia y le vuelve a dar otra medicación, ¿no? Lo cual le mejora. Entonces, generalmente van entre periodos de ataque y periodos de intercrisis, ¿no? Estos periodos de intercrisis, cuando empieza a haber inflamación crónica en los depósitos de los cristales, origina el tofo. Entonces, ¿qué es el tofo? El tofo es la inflamación granulomatosa crónica alrededor de los cristales nerviosos, ¿no? Y es la manifestación de la gota crónica, ¿no? Entonces, esto es la gota aguda, gota crónica. Y obviamente esto le da complicaciones. Bueno, existen acá una serie de términos, ¿no? Que uno, pues, obviamente los tiene que conocer, ¿no? Para poder ver el tema. Por ejemplo, un gout flare se llama ataque agudo de gota, ¿no? Que es una evidencia clínica de un episodio inflamatorio agudo inducido por cristales de ácido úrico. ¿Ya? La gota crónica es la persistencia de la inflamación inducida por cristales y genera que hay una inflamación granulomatosa que origina el tofo. Por ejemplo, la podagra es la afección de la primera metatarso falángica, ¿no? Bien, eso es podagra y no debe ser confundido con gota crónica, ¿no? Por eso es que esta recomendación que da la GICAM, ¿no? Lo evita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, esto es lo que sucede a nivel del riñón, ¿no? Con los uratos, ¿no? Los uratos tienden a ingresar, tienden a ingresar, ¿no? A través de varios transportadores, ¿no? Que incluyen transportadores de aniones, por ejemplo, transportadores de urato, ¿no? Y a nivel del intestino también, ¿no? Sucede que obviamente la gota, por alguna extraña razón, ¿no? Se permite su absorción más, ¿no? Que su excreción. Entonces el paciente pues desarrolla pues más hiperuricemia, ¿no? Esto sí lo deben saber bien, ¿no? Deben saberlo bien, ¿no? ¿Qué características clínicas tienen gotas, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una gota, ¿no? Nosotros debemos tener ciertas características que nos hagan sospechar de que en realidad estamos frente a un ataque de gota, ¿no? Porque podría ser otro tipo de monoartritis, ¿no? Entonces, de hecho, la gota en gran parte de los pacientes se manifiesta de monoarticular, una articulación, ¿no? Entonces, origina una monoartritis, ¿ya? Segundo, ¿y qué es lo que generalmente compromete? Generalmente compromete la primera metatarso falángica. Si uno tiene esta afección y compromiso articular evidente, la primera posibilidad de diagnóstico obviamente es un ataque de gota, ¿no? Bien, pero no siempre, pues. A veces puede ser tobillos, a veces puede ser rodilla, ¿no? Entonces, eso obviamente les va a tener que hacer pensar en otras posibilidades, ¿no? Ahora, el gran diferencial acá es el urogota, que es originado por pirofosfatos de calcio, ¿no? Entonces, ese tipo de pseudogota, por ejemplo, afecta más las articulaciones del miembro superior. En cambio, gota afecta más articulaciones del miembro inferior. Otro punto también importante es el rápido comienzo y escalación de los síntomas. La gota rápidamente escala, ¿no? En menos de 24 horas da su máximo dolor o máxima intensidad inflamatoria, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, una artritis séptica que toma un poquito más de tiempo en evolución. Otro punto también es el eritema o los signos de flebosis, ¿no? En gota son muy evidentes, ¿no? La articulación se pone bastante roja, como pueden ver, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y a veces puede no pasar, o sea, puede, debido al color de piel del paciente, puede parecer, o sea, no tan evidente, ¿no? Pero cuando ustedes lo tocan, es caliente, ¿no? Hay un cuadro inflamatorio bastante marcado, ¿no? A veces. Otro punto también importante es que haya tenido eventos similares, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Le duele el pie, va al farmacéutico, le mejora, de nuevo, un tiempo después le vuelve a regresar el pie. Tiene esos episodios de artritis que resuelven. Varón, de hecho, ¿no?
Las medicaciones también pueden causar obviamente gota, diuréticos o bajas dosis de aspirina, también lo causan, ¿no? Enfermedades cardiometabólicas por insuficiencia renal. Entonces, el prototipo del paciente gotoso es un paciente gordito, ¿no? Metabólico, diabético, ¿no? A veces hiperlipidémico, súmenle que puede ser fumador incluso, y tiene insuficiencia renal, o sea, tiene problema de insuficiencia renal crónica, por ejemplo, ya ese de hecho está probado. Y si ustedes observan nódulos subcutáneos que son compatibles con TOFOS, de hecho eso también es gota, ¿no? Bueno, esto ya les enseñé, ¿no? La famosa podagra, ¿no? Que es la afección del primer metatarso falángico. Observen, vean el grado de eritema que origina, ¿no? Es bastante marcado, ¿no? Esto es un paciente de raza blanca, ¿no? Pero vean cómo de rojo es, ¿no? Si ustedes lo palpan, o sea, miden la temperatura, lo van a notar bastante caliente, bastante. Bien, estos son el estudio microscópico de los cristales, como pueden observar. No es solamente búsqueda de cristales, sino también tiene que entrar microscopía de luz polarizada, ¿no? Para ver si hay polarización, ¿no? de las agujas, ¿no? Son como agujas, ¿no? Vean, ¿no? Entonces, hay una birrefringencia que está ausente en los cristales de ácido úrico, cosa muy diferente de los de pirofosfato que sí tienen birrefringencia positiva. Entonces, una gran diferencia es justamente eso, entre gota y pseudogota, el estudio de líquido articular. Mientras que en gota, los cristales son de forma espiculada o de una aguja, son birrefringentes negativos, ¿no? Y en pseudogota tienen forma romboidal, ¿no? Por ejemplo, y son birrefringentes positivos, ¿ya? Bueno, estos son los estudios imagenológicos, donde hay una inflamación y hay una afección de las membranas sinoviales, como pueden ver con franca inflamación. Y esto lo traigo porque hay varios estudios ya que salen con autores que mencionan que la gota, pues en realidad es la manifestación solamente, o sea, es como que el síntoma más de una enfermedad más grande, ¿no? Y esa es la enfermedad por depósito de ácido úrico, ya, sistémico. Entonces, ustedes van a entrar, por ejemplo, en el capítulo de enfermedades de depósito, ¿no? Que son las enfermedades de atesoramiento, cuando son congénitas, como por ejemplo la enfermedad de Fabry, por ejemplo, las glutagenosis, por ejemplo, como Gaucher, Pompe, etc. Pero también hay adquiridas, ¿no? Una de esas adquiridas, por ejemplo, es amiloidosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otras que son congénitas, por ejemplo, hemocromatosis y Wilson, ¿no? Y de enfermedad por depósito de ácido úrico, algunos autores también la consideran dentro de ese grupo de las enfermedades de depósito adquirido. ¿Por qué? Porque no solamente hay que encontrar afección articular, sino también depósito a nivel ocular, en la piel también, a nivel renal, también en las válvulas, ¿no? A nivel de las laringes, del intestino, del páncreas, ¿entiendes? O sea, en todos los órganos pueden ser afectados por el depósito de ácido úrico. Bueno, pero eso todavía está preparándose, tampoco es que esté totalmente definido. Lo único cierto es que la gota clásicamente da, pues, ¿no? Dolor auricular, una artritis, etc. Este es el diagnóstico diferencial, ¿no? De los pacientes con gota. De hecho, la gota aguda monoartrítica, ¿no? Debe diferenciarse de pseudogotas, ¿no? De la pseudogota es ocasionada por los cristales de pirofosfato. Y esta pseudogota está asociada a otras enfermedades. Entonces, ya les he comentado que la enfermedad de la gota está asociada a obesos, cardiometabólicos, renales, ¿no? Y la pseudogota, ¿a qué se asociará? A trastornos de hipotiroidismo, hipomagnesemia, hiperparatiroidismo y hemocromatosis. ¿Okay? ¿Qué otra cosa tenemos aquí? Que la pseudogota da cristales en el líquido, ¿no? De morfología romboidal, como les comenté, con birrefringencia positiva. Entonces, en cambio, la gota da cristales con birrefringencia negativa, ¿no? Otro punto también es la condrocalcinosis, que se puede observar en la radiografía. Ustedes le piden una radiografía de
de hombro a un paciente con ataque de pseudogota para el hombro calcinoso, ¿no? Y obviamente la manifestación clínica, ¿no? La gota afecta más miembros inferiores y la pseudogota miembros superiores, ¿ya? La artritis séptica es otra diferencia, ¿no? Cuando nosotros tenemos un paciente con monoartritis, de hecho gota está ahí y también artritis séptica, casi al mismo nivel, ¿no? Dependiendo de cómo ha evolucionado el cuadro, ¿no? Entonces, la artritis séptica generalmente tiene como parte de su historia clínica los antecedentes que el paciente ha tenido una articulación ya dañada. Puede ser artrótica, puede tener haber sido protésica, por ejemplo, y sobre eso ha crecido el germen, ¿no? También tiene prominentes síntomas sistémicos que obviamente pueden orientar a una infección como fiebre, escalofríos, etc. Pero no siempre, porque a veces los pacientes con gota y ataque agudo de gota también pueden tener fiebre, escalofríos, etc. porque hay un estallido inflamatorio. Evidencia de infección distante, por ejemplo, ¿no? Tienen bacterias, endocarditis, hepatitis séptica. El líquido articular, si bien acá dice más de 50.000, cuando ustedes van a ver los estudios de líquido, también la pseudogota te puede dar más de 50.000, la gota te puede dar más de 50.000 y la artritis bacteriana te puede dar más de 50.000. Entonces, el simple hecho de que el líquido te distinga, no. Claro, sin embargo, tal vez sí permita diferenciar en algunos casos, ¿no? Otro punto también es la atención grave. Esto es importantísimo. Cuando un paciente, por ejemplo, viene por una monoartritis, están obligados a estudiar, ¿sí o sí? Hay que usar la articulación, ¿no? Y sacar líquido. Ese líquido articular que se extrae se debe mandar a estudio de líquido articular, que es igual que el estudio de líquido pleural, hay que mandar citología, bioquímica, ¿no? Hay que mandar GRAM, hay que mandar cultivo, ¿no? Entonces el GRAM es importante, porque si el GRAM, por ejemplo, es positivo, encuentra, por ejemplo, algunas bacterias que forman como cadena, que vamos a un estreptococo, ¿no? Y si forman racimo, estafilococo. Ya de hecho, obviamente, ya el cultivo nos dirá la sensibilidad, etcétera, pero ya le puedes iniciar tratamiento curario, ¿no? Antibiótico, ¿no? Ahora, no esperen siempre ver si el GRAM sale positivo, puede ser que el GRAM salga negativo. Entonces, en general, el paradigma es que mientras que no se demuestre lo contrario, hay que manejar la infección. ¿Por qué? Porque a diferencia de la artritis por gota, la artritis séptica es destructiva. El paciente puede quedarse curado válido, ¿no? Si es que no se trata. El trauma, por ejemplo, también es evidente que uno golpeado el tobillo, pues eso cualquiera va a saber que eso es por el trauma, ¿no? ¿Ya? Pero tal vez acá la cosa que puede ir y confundir a veces es que el trauma puede darse en el contexto de un paciente que tenga algún tipo de diátesis hemorrágica, ¿ya? Entonces, porque puede ser que el paciente no lo sepa o no lo haya manifestado, pero hay algunos que, por ejemplo, pueden tener, por ejemplo, con Willebrand, pueden tener, por ejemplo, hemofilia adquirida, ¿no? Les salen algunas manchitas y él como que no le presta tanta atención, ¿no? Viene porque pues estaba jugando fútbol, se patea, ¿no? Y se inflama el tobillo. Como el tobillo no desinflama y le duele mucho, va al médico, ¿no? Y como el médico no revisa todo el cuerpo y solo revisa el tobillo, solo se fija en el tobillo, ¿no? Entonces dice, no, acá tienes una hemartrosis, le punza, le saca todo y después se vuelve hecho, ¿no? Entonces resulta que el paciente de fondo, la hemartrosis solo era un síntoma de una enfermedad más grave que hemos visto, ¿no? Que es una hemofilia adquirida, que a veces puede haber en pacientes adultos jóvenes, en adultos mayores y en adultos jóvenes pueden empezar también a veces tardíamente, a veces. Bueno, no, pero esto es muy evidente, pues, o sea, si te ha vuelto a dar un tobillo, ya, pues, si vienes por eso, pues es evidente que ha sido por trauma, ¿no? Celulitis también se puede confundir, osteoartritis obviamente, y acá hay una forma de artritis reumatoide monoarticular que es reumatismo pandiólico, ¿no? Ahora, a veces artritis reumatoide, tal vez no sé si lo habrán hecho, no crean que siempre es poliarticular, ¿ya? En un menos del 10% de casos puede tener un debut monoarticular, ¿no? Y eso se llama reumatismo pandiólico.
si antes es P positivo, eso es AR, ¿no? Entonces es una AR hemoarticular, puede haber, claro. Todo en la vida puede haber, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se sabe. Después te da osteomielitis. La osteomielitis se puede a veces confundir con gota tofacia. AR, evidentemente. Dactilitis, que es parte de las manifestaciones de espondiloartritis seronegativa, ¿no? Específica, que esté en relación con artritis reactiva o artritis psoriásica, ¿no? Entonces, el estudio de líquido articular, ya les expliqué. Se pueden parecer en los estudios, por ejemplo, citológicos, pero la diferencia ya viene acá. El cultivo definitivamente en artritis bacteriana va a ser positivo y en los demás obviamente negativos. Por otro lado, el gota y el pseudogota, los cristales están presentes. Entonces, pero como no toda la vida es color rosa, ¿no? Por ejemplo, en el hospital hemos mandado estudios y resulta que el laboratorista no sabe ver eso, no tiene el microscopio, pasa un desastre. Entonces, en realidad manejamos primero como si fuera una artritis bacteriana, pero igual a la par lo manejamos también como gota, ¿no? Si el cultivo no sale negativo, definitivamente eso es pues una artritis gotosa, ¿no? Ya por descarte, ¿no? Bien, y este es el tratamiento. A ver, en el tratamiento de la gota lo podemos dividir en dos grupos, o sea, los que son crisis de gota o ataque agudo de gota y los que son gotas crónicas, ¿no? Entonces, el ataque agudo de gota, cuando el paciente está con esta inflamación grave, por ejemplo, obviamente hay que desinflamar, ¿no? Entonces, ahí se utiliza antiinflamatorios. ¿Y qué antiinflamatorio se puede utilizar? De hecho, AINES, corticoides y colchicina están dentro de las primeras líneas de tratamiento, ¿no? Pero hay que saberlas usar, o sea, como todo medicamento, ustedes tienen que saber pues el pro y el contra, riesgo-beneficio, qué casos se va a utilizar y qué casos no se debe utilizar. Por ejemplo, de hecho, si el paciente es asmático y es gotoso, no le van a dar AINES, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No han hecho asma? ¿Por qué? Porque se exacerba, porque puede haber un ataque agudo de asma también. Si el paciente, por ejemplo, tiene una úlcera péptica, ¿le van a dar AINES? No. Obviamente no. Pues todas esas cosas tienen que tenerlos presentes, ¿no? Otro punto, si el paciente tiene enfermedad renal, ¿le van a dar AINES? No. Tampoco. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque puede ocasionar más nefrotoxicidad. Conclusión, hay que saber en qué momento hay que darle. Esto va a ser pregunta también, ¿no? Con caso clínico. Otro punto también los corticoides. Entonces, los corticoides deben ser una línea de tratamiento cuando el AINE, por ejemplo, no se debe usar, ¿no? O está contraindicado. En su caso, corticosteroides se puede usar en enfermedad renal, ¿no? Por ejemplo, incluso lesión renal aguda, ¿no? Y en otras enfermedades donde sí amerita, por ejemplo, el manejo, ¿no? Y Colchi, por ejemplo, tiene tal vez la contra de que tiene un margen terapéutico muy estrecho, o sea que elevaciones muy pequeñas, por ejemplo, de su concentración en sangre pueden ser tóxicas, ¿no? Y eso origina, por ejemplo, un cuadro de intoxicación por Colchi, ¿no? Tuvimos un caso, creo que Sala 3 tuvo un caso de un paciente que se intoxicó con Colchi y casi se murió, porque el señor era renal y también tenía gota, entonces estaba tomando colchillano, ¿no? Y al final pues se intoxicó. Hizo reuniones. Bueno, y también en algunos casos se puede utilizar anticuerpos dirigidos contra la interleuquina 1 cuando estas cosas fallan. A veces manejar un ataque de gota no es tan sencillo, ¿no? Hemos tenido un gotoso, por ejemplo, que tenía absceso hepático, que ha sido bien difícil manejarlo. Casi he estado un mes y medio con corticoides. Recién abatió, ¿no? Pero mejoró. Después tenemos las terapias allá. En este caso, cuando tenemos un ataque agudo de gota, generalmente el objetivo ya no es bajar el hidrato. ¿Por qué? Porque ya la inflamación ya fue desencadenada. Es como que ya prendiste el fuego, ¿no? O sea, tienes que apagar el fuego, ¿no? Entonces, la terapia reductora de urato más está indicado para la gota crónica. O
Ahí sí se da, por ejemplo, alopurinol, febuxostat, etcétera, para mejorar, ¿no? Al paciente, ¿no? Pero en el ataque de gota, por ejemplo, ¿no? Se puede utilizar, hay autores que dicen sí, podemos utilizar alopurinol, pero en dosis bajitas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 100 miligramos cada 24, ¿no? Pero no darle plenamente 100 cada 8, ¿no? Y en las que son gotas crónicas, sí, ahí sí le pueden dar 100 cada 8, su coche, ya, etc. Bien, estos son los targets de concentraciones, cuáles son los objetivos que uno persigue. Por ejemplo, lo habitual es menos de 6, ¿no? miligramos por decilitro, y menos de 5 si tiene enfermedad severa tofacia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El monitoreo del ácido úrico debe ser mensual, ¿no? Y semestral para luego por 6 meses, y luego puede ser semestral manteniendo el objetivo, ¿no? Obviamente también hay que hacer un screening de comorbilidades y hay que educar al paciente, ¿no? De hecho. ¿Por qué? Porque el peor paciente es el cardiometabólico. O sea, de hecho, ese amigo que es diabético no hace caso, ¿no? Entonces casi siempre va a venir con sus ataques de gota, ¿no? Pocos concientizan y obviamente esos son los que siguen un tratamiento adecuado, pero siempre hay que estar vigilando, ¿no? Esto es parte del mecanismo por el cual inhiben, ¿no? Estos medicamentos como alopurinol y febuxostat inhiben la xantina oxidasa, evitan la conversión de hipoxantina en xantina y xantina en urato, ¿no? Entonces, evitan que se forme más urato, pero en un ataque agudo ya el urato estará depositado. ¿Se entiende? ¿No? Entonces ya no sirve de mucho inhibirlo, ¿no? Sino apagarlo. ¿Ya? Por eso es que no se da dosis tan plenas, ¿no? de ácido de alopurinol, ¿no? En algunos otros casos, por ejemplo, tienen metabolizadores de urato como pegloticas, ¿no? que convierten el urato a galantonina y la galantonina se recontra hidrosoluble, ¿no? O sea, así se puede solubilizar más y se elimina por riñón. El urato, lamentablemente nosotros como humanos no tenemos esas enzimas que las tienen las aves, porque las aves sí pueden convertir urato en galantonina, pero nosotros no. Entonces necesitamos medicamentos que nos ayuden a convertir a la galantonina y se puede eliminar. Y en algunos casos se puede utilizar normalizadores de expresión, por ejemplo, Provenecid, Delisurat, por ejemplo, etc. Provenecid sí, bueno, se utiliza, ¿no? para poder, como uricosúrico, por ejemplo, ¿no? eliminar la expresión. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta.